Hablemos de jubilación, de pensiones, de edad de jubilación. Esto se alargó, La OCDE, en su informe sobre pensiones de este 2025, Pensions at a Glance, destacó la reforma previsional chilena, pero advierte que Chile sigue teniendo una edad legal de jubilación por debajo del promedio del grupo. Las mujeres podemos pensionar a los 60, jubilar a los 60 y los hombres a los 65, y que ese es uno de los desafíos pendientes para nuestro país. ¿Ustedes están dispuestos a enviar durante su gobierno un proyecto de ley que eleve la edad legal de jubilación en nuestro país? Primero díganme sí o no, señor Castro. Que no es sí o no. Es imposible un sí o un no. Depende. Porque es que tampoco depende. Tal vez, quizás. Se ha dicho en todos los estudios que los blancos y negros que no hay tenemos matices que propender un cambio, pero sin perjudicar ningún derecho adquirido de las personas. ¿Eso es más cerca del sí o del no? Depende qué edad tenga. Si hoy día usted tiene menos de 17 años, es sí. Si Ya. tiene más de 18 años, es no. Perfecto. Señora Jara. No. No. Ok. Y quiero decir por qué. Si se Deme puede. un segundo. Primero vamos con Estoy de el acuerdo. señor Cast. ¿A cuántos años para las personas que son menores de 17 años, ya que para ellos está pensando que sí se puede elevar la edad de jubilación? Menores de 18 en rigor. Dependiendo del promedio de edad a la cual llegue en la nación las personas. Si nosotros, claro, si las personas mueren, el promedio de edad de muerte es a los 70 años, no puede subirlo. No, en Chile, ¿Se fija? usted sabe que está el promedio de muerte sobre los 80. Entonces 81, 82 años. Sí, pero por eso es lo que yo alguna vez dije, que había que indexarlo. Y usted no lo puede subir 10 años de una vez. Usted lo puede ir subiendo por año 6 meses, por año 1 año. Pero esto es para el que va entrando al mercado laboral, no el que ya entró y tiene su derecho adquirido. Por lo tanto, muchas de las cosas que se transmiten en la franja son falsas y van quedando en evidencia cuando uno va explicándolas, porque nosotros no vivimos de consignas como sí lo hace la izquierda. Señora Jara, Janet. Lo primero que quiero destacar es que buen reconocimiento hizo la OCDE a la reforma previsional que lideré. Y me alegra porque el país llevaba 10 años tratando de sacarla adelante. Y aunque ahora José Antonio Kast la quiere echar para atrás y perjudicar al 1,5 millones de pensionados que está esperando por fin un aumento, espero que se ponga la mano en el corazón y piense en todas las personas mayores de nuestro país Ya, que han pero de todas sufrido por maneras, décadas. la OCDE le deja un desafío pendiente del próximo Y de eso gobierno, me este ya no quiero- alcanza. De este me quiero hacer cargo ahora Y en la parto preguntándole respuesta. entonces por qué el tema Sí. no fue considerado en la discusión de la reforma previsional. Sí, en primer ¿Y por lugar, qué no? Sí, en primer lugar, porque la misma OCDE, en el mismo informe que usted cita, publica la edad efectiva de jubilación. Y en Chile las mujeres no se jubilan a los 60 años, sino que a los 63 y los hombres a los 67. Y con esa edad de jubilación, las mujeres obtienen una mediana de pensión de FP de 50.000 pesos. Entonces creo que los cambios primero se deben hacer en el monto de las pensiones para luego, con un sistema que goce de alguna legitimidad, poder introducir otros futuros cambios. Eso no va a ser posible si eligen a Kast, porque como les dije, quiere desarmar el componente solidario que beneficia a 1,5 millones de pensiones en Chile. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, vamos a iniciar la segunda ronda rápida. Estamos Insisto en el punto, viendo el segunda ronda debate. rápida de Hoy preguntas sí o segunda no. debate presidencial. Vamos a estar acá hasta las 4 de la Hasta tarde. las 4 de la tarde. Antes Durante quiero... lo que va de No. 2025 Saluda a al los 40 auspiciadores. feminicidios Sí, por saludémoslo. Saludémoslo. Debate, sí, Saludémoslo. porque mientras dan like a la transmisión y después se van a turno en vivo, tenemos que saludar a nuestro Nescafé de las Artes. Atención, amantes del ballet. Del 10 al 21 de diciembre, el Cascanueces regresa al Teatro Nescafé de las Artes, el gran espectáculo navideño del Ballet Teatro Nescafé de las Artes, dirigido por Sara Nieto, ha maravillado a más de 190.000 personas a través de los años, convirtiéndose en la coreografía de ballet clásico más vista en la historia de Chile. 35 bailarines de diversas nacionalidades y 25 alumnos de la Academia de Ballet Sara Nieto son parte de esta célebre versión basada en el cuento de Hoffmann, con la música de Tchaikovsky y la coreografía de Marius Petipa, más una moderna puesta en escena con pantallas LED realizada por el destacado escenógrafo Germán Droghetti. Ven a vivir la magia del ballet con El Cascanueces. 11 exclusivas funciones en el Teatro Nescafé de las Artes. Las entradas están a la venta en ticketmaster.cl y sin recargo por servicio en boleterías del teatro, con un 20% de descuento para socios de la Comunidad de las Artes y con precios especiales para niñas y niños entre 5 a 10 años. Muchas gracias Nescafé de las Artes por traer tanto panorama bueno. Y el favorito de Sebastián Flores Muga, nuestro querido Stellar Bet.
¿Te sientes con suerte? Demuéstralo. Juega ahora en Stellar Bet, la casa de apuestas chilenas con depósitos desde 1.000 pesos. Retiros al instante, atención al cliente 24/7 y promociones todos los días para hacer tu juego más entretenido. Y lo mejor, es tu turno para ganar. Por eso regístrate con el código turno, deposita 5.000 o más y recibe una apuesta gratis de 10.000 más 10 giros gratis. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Stellarbet.vip, donde juegan las estrellas. Estamos mirando el debate Archi 2025, penúltimo debate de cara a la segunda vuelta presidencial que se hará este 14 de diciembre. ¿Aló? ¿Aló, debate? Nunca había escuchado que la explicación era porque al Partido Republicano no se le hizo caso en una opinión dentro de una ley. Una vez más. Esa es la razón que lleva a que haya femicidios en Chile. Increíble, fíjate. Con todo, quiero decir que nuestro país tiene un enorme desafío en esta materia. Hay mucha gente que promueve la violencia contra las diversidades, la violencia contra los que piensan distinto y también la violencia contra las mujeres. Las menosprecian, las cosifican, les dan un trato machista. Y yo, por cierto, creo que en eso el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género puede cumplir una mejor labor que ha cumplido, pero que ha contribuido, porque antes estos temas ni siquiera se conversaban. ¿Se fortalece la educación en este sentido para educar a la no violencia contra la mujer? Por supuesto que sí, así como también en educación cívica. Perfecto. Estamos en el tiempo. Muchísimas gracias. Paola Ahumada, es tu turno, adelante. Muchas gracias. Bien breve la pregunta, candidatos. ¿Educación sexual integral en los colegios, sí o no? ¿Y por qué? Ante la candidata Janet Jara. Sí, sin lugar a dudas. Creo que muchos de los abusos que se producen en varios casos tienen que ver con la connotación de lo desconocido, lo tabú, lo oculto. Y yo quiero que las niñas y niñas estén protegidos. Y para eso tener una educación sexual integral es fundamental. ¿Qué pasa particularmente, candidata, con las críticas, por ejemplo, con respecto a que la ideología de género se va a meter en el tema de la educación sexual integral, de que el tema del trato de los niños trans, por ejemplo, o adolescentes trans? ¿Qué pasa con esos temas que van a ser una discusión potente? Sí, creo que puede ser un enfoque un tanto equivocado porque la verdad, la educación sexual integral no tiene que ver con imponerle una identidad de género a una u otra persona, sino que tiene que ver con enseñarle a los niños qué pasa en el ámbito sexual y cuáles son las medidas que tienen que ocupar para protegerse. ¿Y qué pasa ahí con los padres? Yo sé que esto pasa muchas veces dentro del núcleo familiar, lamentablemente el tema del abuso, incluso de la violación. Y por eso creo que es importante que sea la comunidad educativa la que se incorpore más integralmente en este tema. Incluyendo a los padres, ¿no? Por supuesto. Es que esto es un que algunos tema... pueden decir que no quieren la educación integral. Sí, hay gente que tiene esos temores, pero bueno, hay que tratar de convencerla porque esto es importante por la niñez. Candidato Kass, educación sexual integral, le reitero la pregunta, ¿en los colegios sí o no? ¿Y por qué? Respeto. Ya lo dije en una consulta similar anterior respecto del libro hacia los menores de edad, a los infantes. El respeto es clave. Sí, usted puede tener cursos de educación sexual integral pero acorde, ¿sí o no? es que el respeto. Es que el respeto se aplica en montones de cosas sí, y en general si en usted la entra educación, con una candidato. representación de un acto sexual a un jardín infantil, eso para mí es una falta de respeto a los padres que son los primeros educadores. Por supuesto que En un jardín uno entiende que la educación sexual integral debería estar adecuada a las edades, ¿no? A eso es lo que voy. Ya, por supuesto. Eso de todas Entonces maneras. sí. Pero es que depende, porque si usted le agrega la palabra ideología, Ya. se trastoca todo, porque para el que Yo no tiene le he puesto la palabra ideología, es usted para quienes que están pero en allá se contra tocó. de. Por eso, pero hasta aquí estamos hablando, no es un debate entre nosotros dos, es un debate hacia la ciudadanía. ¿Y qué pasa con la los ciudadanía tiene que partidarios del elegir. Partido Social Cristiano que han dicho que usted va a combatir la ideología de género porque ellos están en contra? Vamos a combatir la ideología. La ideología de género en el tema particularmente. ambientalista, en el tema... Por eso le pregunto, ¿qué pasa con los niños y niñas trans? La ideología es lo que termina generando esta tensión. ¿Qué pasa con los niños y niñas nosotros trans? Vamos a respetar a la persona. Si partimos de la base ¿Y se le va a de que hay educar que también en respetar términos a las generales? personas, hay que respetar a las personas. Por eso les preguntaba. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Lamentablemente estamos dentro del tiempo, dijimos. Vamos, con preguntas rápidas. Entonces, interviene ahora Octavia Rivas. Los quiero sacar, candidatos, de la política un minuto. Les voy a leer una sentencia de la Corte Suprema.
Un recurso de protección que presentó Lotería de Concepción en contra de Claro, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, GT de Manquehue, Telefónica Chile, BTR Comunicaciones, y que dispone las recurridas no pueden transmitir ni promover juegos de azar, salvo que acrediten autorización legal y de autoridad administrativa, debiendo por lo tanto bloquear inmediatamente todos los sitios web antes mencionados relacionados a apuestas online. Siempre hay una VPN. Les quiero mostrar mi teléfono. Durante esta mañana, ayer entré a Betson, está completamente operativo. Jueganet también, que está en la camiseta de un equipo de fútbol. Tengo 4 casas de apuestas online, todas operativas, pese a la sentencia que acabo de leer. Le sumo a esto la preocupación del cardenal y arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí. Qué locura eso de que desde hace como 6 meses volvió Chomalí como una voz referente. Este país no sale de la Edad Media. Esta industria declarada ilegal por la Suprema. Le leí la sentencia. Oye, quiero hablar a propósito de lo que dijo la resolución de la Corte Suprema de las casas de apuesta. Estela Arvet, nuestra casa de apuestas chilena segura y confiable, no está dentro del listado. Para que están diciendo, porque están diciendo que estamos muti, quedaste callado turno. Nada, Estela Arvet, confiable, segura y legal en Chile. De manera efectiva todos los Aguante, sitios Arbet, y no toda su permitir gente. que se le cambien el .cl, 0,1, Chile antes o Chile después, siguen operativas. Y además, si creen que debieran prohibirse las casas de apuestas online que auspicien equipos de fútbol, medios de comunicación, tratándose de una actividad, reitero, declarada ilegal por la Corte Todos Suprema. ilegales. ¿Con qué partes? Me toca partir para hacer Suscribe. justo No hay en base personas a la manera en que ilegales, esto se, sino sin papeles. con el candidato José Antonio Cast. Con este gobierno está claro que no se va a cumplir nada. Si no son capaces de cumplir los fallos judiciales para erradicar una toma, menos van a cumplir un fallo judicial para esto. ¿Ah? ¿Y Por lo tanto, ¿qué cosa? En su gobierno, ¿este fallo Nosotros se va a vamos a hacer cumplir? cumplir los fallos judiciales. ¿De qué manera, candidato, si yo le acabo de Aplicando decir? la ley. Si hay una ley, Ajá. hay una ley Sí. y hay un fallo judicial. La Subtel, si nos puede dar la fórmula, porque de hecho la discusión jurídica es muy compleja. No quiero Recuerden darle que minutos, abajo de la pantalla pero hay un Subtel botón que dice dice que no le unirse a corresponde, turno. y Desde que no tiene 5.000 pesos tú deducciones. Y es como eres cuando nuestro compra auspiciador. huevo. Hazlo ahora. Es un momento importante, porque el tipo que está ahí puede hacernos desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en el streaming pueden desaparecer. Tú puedes hacer que no desaparezcamos. Únete a turno. Sé parte de la Que resistencia. se dedica a gobernar Y a las y empresas hacer las de- cosas que corresponden. Y a la empresa No de a decir yo no telecomunicaciones, puedo. mensaje para las empresas de telecomunicaciones, mencionadas en la sentencia que tampoco las bloquean, están operativas, por lo menos 4. Nosotros vamos a aplicar la ley. Dele un mensaje a la empresa de telecomunicaciones. Vamos a aplicar la ley. Muchas gracias. Le toca responder. La candidata Janet Jara. A ver, lo primero, Paga señalar 0,1 si dice que sí siguen. con una opinión muy favorable del fallo. Creo que la ludopatía, como lo presentó en los debates de primera vuelta Harold May Nichols, es un problema que se ha estado instalando en el país, que tiene que ver con temas económicos, por cierto, pero hay otras dos dimensiones que quiero mencionar. O sea, evidentemente es una industria que hoy día está declarada de objeto ilícito, ¿cierto?, que hay que hacer cumplir el fallo. Voy a plantear cómo se puede hacer cumplir dentro de la institucionalidad ¿Cree que le ha faltado vigente. a la Subtel actual fuerza o convicción para hacer cumplir esta sentencia? No tengo antecedentes, pero de detalles, digamos, no me gusta como expandirme en algo que no sé, pero Es lo lo que que sí le acusó puedo recién decir, el sí, candidato Cast. él tampoco tiene, pero siempre le echa la culpa a todos los demás. ¿no? Pero Entonces, hablemos de su gestión. por lo mismo, lo que le puedo decir es lo que yo voy a hacer en mi gestión y Sí. voy a hacer que esto pase. Y para eso, si la Subtel necesita cambios o no, si los necesita, voy a hacer que los cambios cursen y esto se cierre. ¿Y pueden seguir auspiciando equipos de fútbol, por ejemplo? A eso iba, que en el fútbol ha generado un daño enorme, porque hay serias sospechas de influencias en los resultados de los partidos a partir de... ¿Debiera acabarse y prohibirse? Por supuesto, y voy a legislar también sobre aquello. Muchas gracias. Gracias. Vamos entonces, seguimos con ronda rápida de preguntas. Interviene Constanza Santamaría. Candidatos. El sueldo mínimo hoy es de 529.000 pesos y subirá a 539.000 pesos a partir del 1 de enero de 2026. En los últimos 3 años ha aumentado en términos reales algo así como un 20%, mientras en los mismos 3 años la productividad ha aumentado 0. Para 2027, ¿se congela el sueldo mínimo? ¿Se sube? Y si se sube, ¿a cuánto? Parte Janet Jara. Sí, me alegra mucho el alza histórica del salario mínimo, ya era hora, porque la productividad viene siendo 0 hace mucho tiempo y cuando no era 0, resulta que también se subía a goteo el sueldo mínimo, esperando a lo mejor si la riqueza chorreaba y llegaba
por ejemplo, a la clase media que vive con tanta deuda. Me alegra... Le pregunté si lo va a mantener o lo subiría. Sí, voy para allá. Ya. Me alegra que se haya subido y quiero decir que en mi gobierno se va a generar lo que se denomina ingreso vital. Porque ¿Pero ese esto se ingreso vital compone- también pasa por subir el salario mínimo? Claro, en las empresas que lo puedan pagar va a ser una parte salario mínimo y en las pymes va a ser subsidio y apoyo estatal. Ya, le pregunto... Porque la esencia de esto es que a la gente con lo que gana le alcance para vivir. Hasta el momento... Y eso es algo que no se conversa Candidata, mucho. se han destruido en el último informe del trimestre agosto-octubre 67.620 empleos asalariados formales respecto al mismo periodo del año anterior, y la mayoría son todos en micro y pequeñas empresas, y que son las que en general pagan el salario mínimo. No están pagando el costo de un alza en el salario. ¿Cómo las va a apoyar si claramente no están pudiendo llegar Hay con el varias alza en el razones, salario mínimo? entre otras que las grandes empresas les pagan a 120 días en vez de los 30, como establece la ley. La segunda de ellas que participan en un 15% del mercado y el otro 85% se la llevan las grandes empresas, como establece la ley. Pero son las que Lo pagan el tercero salario mínimo. no, si las grandes empresas también pagan salario mínimo. Gracias. Es que están endeudadas, por eso he presentado mi proyecto de alivio al bolsillo para las pymes. Candidata. Gracias. Candidato José Antonio Paz. Hoy día trabajamos en conjunto con los equipos de otros candidatos presidenciales, entre ellos los equipos de Evelyn Matei, y ellos pusieron un desafío que va en la línea que nos parece correcta: más y mejor empleo. Hoy día hay 1 millón de personas que tienen cero, no tienen nada, porque han dejado 1 millón de personas desempleadas, han dejado a más de 2 millones en la informalidad. Y a esas personas están enfocadas nuestras políticas públicas. Ya. Y en términos, en ese mismo contexto, Van a en el subir los salario mínimo, sueldos. ¿lo va a congelar el salario mínimo o lo subiría para el 2027? El salario mínimo es un piso. Y Por eso ese piso, las ¿lo personas es un piso. Y nosotros tenemos que ver que no hay techo. Y cuando hay trabajo, cuando hay inversión, no hay techo. Y Ya. por lo tanto lo que vamos a hacer es una revolución de inversión en Chile, porque vamos a hacer una facilitación regulatoria, Pero, vamos a hacer un candidato, ajuste fiscal pero y eso vamos a hacer... ¿Pero que eso todo significa lleva- congelar todo el eso salario lleva- mínimo? Todo eso lleva a que en un gobierno que a nosotros nos toque entregar, si es que la ciudadanía nos favorece, esta no va a ser discusión, Ya. porque va a haber más empleo y va a haber mejor ¿Revisaría la ley de trabajo. 40 horas? Muchas gracias. ¿Sí o no? ¿Revisaría la ley de 40 horas? Muchas Solo le gracias. podría decir que vea cómo la votamos. Ya. Gracias. Muchas gracias, candidato. Gracias a En Constanza contra. también. Vamos con los conceptos, con las contra. definiciones. Contra. Juan Manuel. Revisaría la ley de Sigamos con el 40 tema del horas. salario, lo voy a plantear desde otra perspectiva. Hay un informe de laborum.com que señalaba que los trabajadores aspiran a tener un sueldo mensual equivalente a 1.129.000 pesos, es un promedio que se saca, pero la cifra que ellos ven como suficiente para vivir con dignidad, que es superior al ingreso vital que plantea usted, candidata Jara, que le sirve para cubrir gastos básicos y poder ahorrar un poco. Pero este umbral que ellos plantean está muy distante de la realidad, porque el promedio en Chile es de un poquitito más de 897.000 pesos. Y la mediana, es decir, los que, digamos, el ingreso, la mitad de quienes trabajaron y que recibieron el sueldo es de 611.000 pesos. O sea, está la mediana bastante más abajo, distante prácticamente a la mitad de lo que ellos aspiran. Déjenme partir preguntándoles a ambos respecto de lo siguiente. Aunque ya sabemos la respuesta de uno de ustedes, pero de todas formas a partir de aquí se abre el debate, dado que la regla es sí o no. ¿Están dispuestos a fijar un límite a los salarios de los funcionarios públicos nombrados por el presidente de la República o por la alta dirección pública? ¿Sí o no? José Antonio Castro. Silencio. Nosotros queremos modernizar todo lo que es la prestación de servicios públicos. Y eso pasa por una evaluación de todo lo que es el servicio civil, ¿no es cierto?, que hace todos los procesos para eso. Y puede ser que en algunos casos estemos por debajo de la media y en otros por muy sobre la media. Entonces, no hay una respuesta, ¿va a congelar? Depende. No, congelar es más bien limitar. Depende, ¿de qué depende? Pero es que si yo quiero tener, estamos De hablando de según cómo TVN, se a lo mejor mide, yo necesito cómo el mejor depende. gerente general. Y eso requiere una remuneración distinta a lo que tengo que equipararlo con alguien que de verdad va a hacer todo para hacerla eficiente. Entonces, si usted me dice, no, es que va a estar en ese límite, pero para marcar la diferencia y lograr el cambio, voy a estar en ese límite, aquí de nuevo, la prudencia, no mentir, porque cuando dicen no los apitutados y los apitutan igual, no los parientes y Imagina los al menos meten un igual. techo, imagina algún techo al menos en los salarios públicos. Los salarios públicos tienen que ser razonables. ¿Qué es razonable para usted? Depende. Pero no, de lo relativiza. Es que no es relativizarlo. Es la frase porque del yo podría día. llevarlo al No, mismo la palabra. mundo La palabra. de La las palabra del comunicaciones.
Ha dicho es un depende atractivo cuántas veces. para un canal de televisión, ¿cuánto es lo justo que le tengo que pagar? Respeto depende, no se la no acabó sé cuál más. Porque me va a retribuir Boric. el medio se le acabó el lo tiempo. suficiente para que yo le pueda Tu pagar a gobierno. usted mucho y a los otros le mejora el sueldo. Tú. Pero se acaba el tiempo, pero se deduce por su respuesta que como es caso a caso, por lo tanto no está dispuesto a ponerle a un... No, porque el Estado funciona en base a niveles. Ya, y esos candidato. niveles. Esto le corresponde a Janet Jara. Candidata Jara, usted ha planteado efectivamente poner un techo a piso a sueldo bruto. ¿Cómo llega a la cifra que usted plantea de 5 millones de pesos brutos? Principalmente porque creo que con el salario mínimo que hay hoy día, que es de 529.000 pesos, es importante tener a la vista que para construir una sociedad en la cual existan mejores remuneraciones para todos y no solo para algunos, nosotros me parece razonable pensar en que alguien que se dedica a la política por convicciones pueda ganar como máximo 10 veces más que un salario mínimo. Ahora, eso es lo que plantea, 10 veces más que el salario mínimo. Ahora, algo similar había planteado también el presidente Boric y no logró, no solo no se cumplió, sino que vimos situaciones que se escaparon harto de eso. Sí. ¿Por qué cree que pasó y qué le hace pensar que a usted le resultaría distinto? Bueno, yo lo sé y sé que hay molestia con eso. Por eso cuando usted me preguntaba si era heredera o legal, yo creo que hay cosas que se hicieron bien y cosas que no. Esta es una de las que no. Ahora, usted preguntó por alta dirección pública y por asesores políticos. Yo creo que esto es para asesores políticos, que son generalmente personas de las militancias que llegan con sus atributos profesionales. No pregunté por asesores políticos, por personas designadas por el presidente de la República o también por alta dirección pública. Es que alta dirección pública, Juan Manuel, lo pongo en otro plano porque a mí me interesa, por ejemplo, que el superintendente Casino o el superintendente Pensiones tenga una remuneración acorde a lo que ganaría en otro lado. Para que él pueda ejercer bien su labor fiscalizadora. Pero la gente que está con uno en política está por convicciones. O sea que en el que eso está por plata hay un que no punto venga conmigo. Con José Antonio Caz, que él plantea que algunos cargos también, él acaba de decir que algunos cargos deberían, claro. Es para que, por sea ejemplo, competitivo. él mencionó TVN y TVN no está en alta dirección pública, entonces no es tan asimilable la... Perfecto, muchas gracias, Tiene muchos bemoles, como la política, compleja. Tal cual. Muy bien. Gracias, candidata. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias, candidata.